noches, días. No sé a qué horas vas a estar escuchando esta enseñanza, pero te da la bienvenida Jimena Martínez de Lino Fino, un espacio para reflexionar, para ser confrontados y ahora para aprender. Sí, esta es una escuela en línea, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos tratando de regar la voz de lo que Dios nos ha dado y hemos visto por testimonio de muchos que ha sido efectivo. Y pues ese es el llamado del Señor, traer la palabra aplicándola a la vida diaria de una manera que nos confronte con nuestras actitudes para poder reconocerlas y pedirle al Señor sanidad, libertad, transformación. Y venimos en una serie de enseñanzas que hemos llamado verdad igual a libertad. Hemos pasado desde conocer que sea el reino de Dios, conocer a Jesucristo con su humildad y mansedumbre. Hemos hablado acerca de las fortalezas y cómo vencer esas fortalezas. Y definitivamente todo tiene que ver con la palabra. Quiero recordarte lo que dice el capítulo o la cita clave para todas estas enseñanzas de verdad igual libertad. Están en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32 y dice así. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta cita es tan profunda, tan significativa, que es lo que estamos basando en estos estudios que van a terminar siendo el libro con ese mismo nombre, Verdad igual a Libertad. Pero ¿cuál es la verdad? Ya el Señor Jesucristo nos lo dijo, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Hemos enseñado también que la verdad también se tiene que casar o unir con la verdad de lo que nosotros reconozcamos. Es como una vara de medir. La palabra de Dios y lo que el Señor Jesucristo nos deja. Cuando, por ejemplo, nos dice lo que vamos a aprender en estos días de las enseñanzas que Él dejó en Mateo 5, 6 y 7, Él nos deja varas de medir, donde, por ejemplo, como digo, nos dice que amemos al enemigo, que perdonemos. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidades o circunstancias, pues tenemos que llevar nuestra vida hacia allá. Por eso el título es eso, es una verdad para hacer para ser. Quiero decir que ahí mismo en el capítulo 8, versículo 31, el Señor lo dijo. A ustedes los que creyeron en Jesucristo, sí, entonces, ¿qué hacen? Si ustedes obedecen las enseñanzas. Antes de ser discípulo, y esto es algo que lo dijimos la semana pasada, antes de ser discípulo, nosotros debemos de conocer la verdad. Más o menos lo dijimos y quiero recordarlo. Y dice así, para ser libres debemos conocer la verdad. Para conocer la verdad debemos ser discípulos. Para ser discípulos debemos obedecer a Dios. Y aquí viene 5, 6 y 7 de Mateo. Para obedecer a Dios debemos conocer la palabra. Y Jesucristo en el Sermón del Monte, a partir de ahí, nos deja ese conocimiento. Nos deja lo que yo primero voy a llamar la primera fase de leyes o enseñanzas acerca de tu vida personal, luego la vida relacional y luego la vida espiritual. Esas vamos a categorizarlas como las primeras enseñanzas que el Señor dejó. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan han escuchado sus pastores, han estudiado el discipulado, pero muchas veces hemos pasado por encima de esas enseñanzas y las hemos hecho como algo religioso, con todo respeto. Cuando digo algo religioso quiere decir, oh, sí, eso fue lo que dijo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estoy aplicándolo y cómo lo aplico? Y lo que yo siempre llevo a profundidad, si no lo puedes aplicar, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz por la cual todas estas enseñanzas que vamos a empezar a describir y a dar enseñanza tal como el Señor lo dijo, pero aplicado a nuestra vida? La pregunta profunda es, ¿por qué no puedes ponerlas en práctica? Nosotros tenemos que hacer esas enseñanzas, tenemos que ponerlas por obra, tenemos que cumplirlas, para que luego en el camino de ese ser discípulo conozcamos la verdadera verdad, que es la revelación del Señor Jesucristo como hijo dentro de nosotros, dándonos esa relación de hijos también hacia el Padre. Pero eso es un camino y un proceso que toma años. A mí me tocó casi 18, 19 años de ministerio y de evangelio para poder llegar a la revelación completa de lo que es ser hija de Dios. Y obvio, te voy a decir, estoy en camino, siempre sigo procesándolo, tengo que recordar obedecer para nunca dejar de ser. Ahora, usted va a decir, no, es que yo primero soy para luego hacer.
Eso está muy bien en cuanto al ministerio, el llamado, en cuanto a la acción de servir a otros. Pero en cuanto a la libertad, conocer la verdad y ser verdaderamente libres, necesitas obedecer. Hermano, amigo, precioso, hijo de Dios, no podemos llegar a ser libres si no tenemos un corazón dispuesto a la libertad. Eso lo digo y digo, sin obediencia no hay libertad. Y para obedecer debemos hacer lo que Él dijo. Así es de sencillo. Ahora, eso nos llama a eso es lo que llamamos una vida nueva espiritual. Somos renacidos en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos cambia, nos quita deseos pecaminosos. Ahí es donde viene que esto, como empieza Juan 8:31, es solamente para ti, creyente, solamente para ti que tienes la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo activa el poder del Espíritu Santo, resucita tu espíritu que estaba muerto en pecados y ellos dos se hablan y entre él, Dios, el Espíritu de Dios y el tuyo, dejan que la obra en tu cuerpo, en tu carne, entonces se empiece a hacer. Por eso quiero recordarte que estas líneas de enseñanzas tienen un orden lógico. Ahí en la página de YouTube vamos a estar colocando ese orden lógico. Van a decir capítulo 1, 2, 3. Y es importante que si alguna de estas enseñanzas te gusta, tú te vayas hacia atrás en el canal y puedas conseguir el orden, porque hay un orden debido a esta revelación. Queremos ser libres. Yo no sé si tú, pero yo sí estoy harta, estoy adolorida, me duele y me cansa ver hijos de Dios que aman de corazón al Señor Jesucristo y lo sé, lo aman. Se nota, ellos van a la iglesia, ellos tratan de leer la Biblia, cumplen con ofrendas y con diezmos. Ellos han dejado de hacer ciertas cosas, pero cuando se trata de cosas más íntimas, más profundas, relacionadas con cosas que la gente no ve en la iglesia, batallan y se conforman con vivir una vida cristiana mediocre. Tal vez hasta luchando con vergüenza, con culpabilidad, poniéndose máscaras. Sí, hermano, aquí en Victoria. Tal vez diciendo, no, yo todo lo tengo resuelto, pero con pensamientos y actitudes que los toman constantemente y los quitan de lo que es la verdadera victoria de los hijos de Dios, esa vida en plenitud. Y siempre voy a decir letras abajo, a pesar de las circunstancias. Entonces, cuando yo miro esto, miro hijos de Dios que aman al Señor profundamente, le dan gracias por su salvación, pero todavía siguen adictos a la pornografía, pero recaen cada 6 meses, cada año, y es el dolor y el sufrimiento. O cuando veo mujeres apasionadas aún por la oración, pero sus corazones están llenos de envidia, crítica y juicio, y aún usa la intercesión para eso. Yo digo, Señor, de verdad que necesitamos profundizar en tus enseñanzas y necesitamos hacer que esas enseñanzas se hagan en nosotros una realidad para poder llegar a la verdadera libertad que da el Hijo de Dios, Jesucristo. Y de eso se trata estos siguientes capítulos de Lino Fino, aquí en tu programa de radio, donde quiera que lo escuches. Se trata de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Las primeras palabras de instrucción y enseñanza directa, primeras, que dio el Señor Jesucristo a los judíos y a aquellos que lo seguían a todo lugar donde él iba. Específicamente eso fue en el monte, el famoso sermón del monte, que no solo termina con las bienaventuranzas, ese fue el inicio, pero ese mismo día él dijo varias enseñanzas que implican o corresponden en esta primera faceta del capítulo 5 a tu vida personal. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en el Sermón de Monte. Y estas son las actitudes de la vida íntima y personal. Y yo creo que tú te has de recordar que ese sermón dice bienaventurados. Y la palabra bienaventurados en griego es la palabra majarios y significa feliz. Yo quisiera que tú te fueras con esta enseñanza, ya que está en un play, tú puedes darle pausa y que leas la Biblia directamente cuando lo estamos haciendo. Quisiera yo leer más o menos lo que dice las bienaventuranzas, pero los demás no voy a poder por falta de tiempo. Pero tú, amado, si tú quieres cambiar, si tú quieres ser libre verdaderamente, no libre de actitudes superficiales, libre de la raíz que te hace ir a esas actitudes, entonces te pido por favor leas la Biblia. Y vamos a leer por lo pronto nada más lo que dice en Mateo 5, versículo 3, y dice, Dios bendice, o sea, Dios hace feliz a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él.
los que lloran, porque serán consolados. Pero ¿cuáles son los que lloran? ¿Porque no tienen el carro del año? ¿Porque los dejó el marido? No. Los que lloran, que se refieren a esta cita, son aquellos que lloran de dolor por el pecado. Espero que aquí haya de esos. ¿Cuánto Dios se deleita en ver a un hijo de Dios que se reconoce como pecador y es quebrantado? Santiago 4 nos lo dice, que tu gozo se convierta en llanto. Entonces quiere decir, ahora que reconozco mi pecado, antes lo disfrutaba, la pornografía o el adulterio, la fornicación, y ahora que reconozco mi pecado, lloro, me quiebro. Dios hace feliz a los que se quiebran. Y ojo que cada una de esas actitudes son las actitudes que estamos diciendo en esta enseñanza, tienes que hacer. Y cuando digo tienes, es porque la palabra misma me lo indica. Haciendo sus enseñanzas, entonces somos discípulos y por lo tanto conocemos la verdad que nos hará verdaderamente libres, a Jesucristo. Y Jesucristo te ha dicho dentro de sus enseñanzas, la número 1, por favor, sé pobre de espíritu. Reconoce, no que has ahora que tienes 15 años de profesional cristiano, te has vuelto jactancioso y crees que la tienes todas porque has ido al instituto, porque has sido maestro, porque predicas en el púlpito, porque cuando oras la oración se pone muy buena, pero dentro de ti tal vez hay una bancarrota espiritual que te dice, ¿y por qué no tengo esto? ¿Y por qué no me reconocen? Y quisiera más. Yo estoy tocando cables, puntos fuertes. ¿Por qué? Porque es que es a la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo está compuesta por ovejas y corderos. Ovejas, aquellas que apenas entran al redil y están, dame, necesito, aliméntame, guíame. Pero muchas ovejas al crecer, al desarrollarse por amor a Cristo, se convierten en corderos. Los corderos son del sacrificio, los que se ponen en el altar, aquellos que no escatiman tiempo, aquellos que no escatiman recursos. Pero por experiencia propia sé que muchos de esos corderos, de esos que invierten 4, 6, 8, 12 horas en la iglesia, están buscando reconocimiento, están buscando ser aplaudidos, están buscando sin saberlo, sin calcularlo, sin reconocerlo, una posición. Por tanto, cuando viene alguien más y montan a ese alguien más en un cargo mejor, entonces el cordero que ama al Señor, que es importante para él y que ha hecho las cosas de corazón sincero, pero con una raíz de rechazo que le puja y que no sabe que existe, sale de la iglesia herido, lastimado y muchas veces del evangelio. De esos corderos hay tirados en muchas casas, alcoholizados o simplemente narcotizados con el Facebook, con el Netflix, con la carne asada cada domingo y no regresaron a la casa del Padre porque no conocieron esta verdad que les hace libre. Y yo estoy trayendo por mandato del Señor estas verdades que son duras de decir. Seguramente va a haber personas que lo van a criticar, no lo van a rechazar, no lo van a aceptar, pero lo voy a decir para aquellos que tienen un corazón abierto para escuchar lo que el Señor tiene que decir. Y el Señor está diciendo, no es solamente el oír la palabra, es hacer la palabra. Y no es solamente hacerla en cuanto a los pecados visibles, que como robar, fornicar, adulterar, emborracharse, como nos lo dice la Biblia que lo debemos de hacer, no embriagarnos, todo esto, sino también los pecados transparentes que están dentro de tu corazón cuando criticas, juzgas, te sientes solo, abatido, tienes falta de fe, pero dices, sí, amén, yo creo a Dios, pero, ay, no, yo no creo. Pero son pensamientos ligeros que están dentro de ti y que te hacen que te vayas y te pierdas en medio de Cristo, en medio de la iglesia. Mi hermano, despierta, levántate y resplandece. Tú eres la iglesia, la gloria de Dios está sobre de ti. Pero ¿cómo va a estar? Va a estar a través de conocer la palabra y profundizar en ella a nivel personal, a nivel de raíces. Por eso, todos los meses de febrero a agosto, ahí también van a estar colocándose. Te pedimos, por favor, nos tengas paciencia. El canal de YouTube va a ser muy importante que lo sigas, que te registres, que compartas. En un mes, espero yo, ya todas las personas que me están ayudando, porque yo no sé mucho de esto, van a tener cargadas los canales y los playlists por tema. Y vamos a tener la primera sección de febrero a agosto, que fueron 6 meses, hablando de sanidad del alma. Ahí fue donde detectamos que había rechazo, que teníamos temor, que de pronto teníamos amargura. Y aún estamos en la iglesia, amén, aleluya, cantamos y lloramos, pero estamos siendo
dominados o tal vez influenciados por raíces que no han sido resueltas del todo por causa de no tener la libertad y la sanidad que el Señor ha prometido según Isaías 61. Entonces, todo esto te quiero decir es que ponte alerta, abre los ojos, por favor, dale play al video y escucha, porque si tú crees que estás muy bien, cuidado de que no vayas a caer. Y lo digo yo, que en mis tiempos, cuando empecé como ovejita, me enamoré tanto del Señor que yo tuve un tiempo supuesta santidad, que yo todo lo físico, no fornicaba, no mentía, bueno, todas esas cosas que de pecados visuales, carnales, las pude vencer por amor al Señor, pero solamente después de ciertos años el Señor me llevó a raíces más profundas, donde realmente recibí la paternidad de Dios, la verdad del Hijo que me hizo libre. Entonces, amado precioso, escucha esta enseñanza. Te la sabrás de memoria, pero espérame, escúchala, presta atención y deja ver si realmente hay algo que falta, que te esté todavía atrayendo o no atrayendo, sino dejando ser manipulado e influenciado por esas cosas del pasado, heridas o aún influencias satánicas de la antigua manera de vivir o de maldiciones generacionales y fortalezas, como lo hablamos las semanas pasadas. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos pobres de espíritu. Eso, que reconozcamos nuestra bancarrota espiritual, como David decía, por favor, no dejes que los pecados que me son desconocidos se enseñoreen de mí. Entonces, el reconocer eso ya le da la apertura a que el Espíritu Santo vaya más profundo, como en el Salmo 139, 23 y 24, escudriñame, mira mis pensamientos, mis intenciones. Este es este momento, líder, ministro, maestro, te hablo a ti, intercesor. Ojalá lo estés escuchando. Y si tú, mi ovejita preciosa, estás empezando en el camino y lo escuchas, bendito sea el Señor, vas a crecer limpio. Entonces, ¿qué más dice? Los que lloran, los que reconocen el pecado y lloran de dolor por el pecado. Y luego dice también los que son humildes. Dios hace feliz, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Y humildes son aquellos que ponen su fuerza bajo control. Humilde no es débil. Humilde es aquel que sabiendo todo lo que tiene, lo pone bajo control. Humilde es aquel que fue al instituto, aquel que estudió en la universidad o en el capellanía, o el que estudió toda la Biblia y ahora se hace humilde para poder escuchar la voz de Dios en lo que te tiene que decir. El número 6 dice, Dios bendice, hace feliz a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esos son aquellos que no se satisfacen. ¿Sabes? Yo no me satisfago. Mi esposo a veces me pregunta, ¿tú quieres más? No es más. Yo lo que quiero es hacer todo lo que Dios me ha mandado a hacer. Y cuando yo digo no me satisfago, tampoco es que yo estoy siempre pendiente de que si le estoy agradando a Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes por qué se llama este programa Escuela Lino Fino? Tú sabes muy bien que en Apocalipsis nos habla de que así va a estar vestida la novia de Cristo, aquella que va a casarse en las bodas del Cordero. Es la iglesia vestida de lino fino, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Ese es el fin de este programa. No es un programa religioso, no es un programa para predicar lo que ya tus pastores predican cuando vas a tu iglesia. Es un programa donde te dice a ti, iglesia de Cristo, despiértate, levántate, límpiate tus vestiduras, ponte de acuerdo con el Señor, confiesa tu pecado, pero no solo como pecado, encuentra las raíces que te hacen mantener ese pecado en secreto, esa actitud negativa en secreto y no la has podido vencer. Es tiempo de ser libres verdaderamente. Es tiempo de que la iglesia esté lista. Los años están acercándose. Está cada vez más cerca el día del Señor. Pero ¿cómo nos va a encontrar? En eso yo es donde no me satisfago. En eso es donde yo tengo hambre y sed de justicia. Señor, quiero estar limpia, de manos limpias, de vestido resplandeciente, con la frente levantada, esperándote para cuando tú llegues y ser levantada junto con los demás, que van a hacerlo igual. El versículo 7 dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión.
Los compasivos son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y asimismo entonces reconocen que alrededor son aquellos que también lo necesitan. Ojalá esta voz se multiplique. Yo le doy la gloria al Señor, no sé si ahí tenemos lo del libro, pero le doy la gloria al Señor por aquellos que me empujaron, me ayudaron y me animaron creyendo en lo que Dios había puesto en mí, personas que me apoyaron en escribir este libro y porque el libro finalmente ha salido. Lleva 1 año y tanto en el mercado, no le hacemos mucha publicidad, pero con la gloria del Señor hay personas que lo están dando en México, otra persona lo están dando en República Dominicana, se está haciendo aquí en Austin grupos pequeños de mujeres. Yo te invito a que lo compres, a que lo mires como un manual para hacer grupos pequeños, porque ese libro contiene los 8 meses de enseñanza que hicimos en Keila Radio de febrero a agosto del año 20, de este año 22. Entonces, sanidad del alma nos enseña eso, que nosotros tenemos que dar de gracia lo que también hemos recibido de gracia y que nosotros no debemos de creer que la tenemos hecha, sino al contrario, ponernos en esa plataforma, en esa línea de susceptibilidad y entender que así como nosotros aún fallamos, hay muchos que también siguen fallando. Luego dice el versículo 8 de Mateo 5, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Aquellos de corazón puro son aquellos que han dispuesto su vida para hacer el milagro del cambio de corazón de Ezequiel 37. Nos quitará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón nuevo. Ahora, ese corazón nuevo se hace realidad cuando conocemos a Jesús, pero el corazón puro también es ese aquel que decide amar como Dios ama, sincera e incondicionalmente. Ahora el versículo 9 dice, Dios bendice, hace feliz a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz no es la ausencia de guerra, la paz es la presencia de la justicia. ¿Quién hace la paz? Aquel que es misericordioso, aquel que es compasivo y aquel que no usa el poder para abusar. Aquel que usa los recursos de Dios para mantener el ambiente de paz y de amor y de unidad, como nos habla la palabra del Señor, que así debe ser el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos amarnos entre pentecostales, presbiterianos, entre bautistas y metodistas. No debería de haber divisiones. Debería haber paz entre aquel que se va de la iglesia porque lo hirieron, porque ya no le gustó la predicación de tu pastor, pero a veces somos peores que los partidos políticos. Y se va un hermano de la iglesia y en vez de saludarlo, en vez de decirle, ¿estás bien? ¿No te congregas en otro lugar? ¿Estamos para apoyarte al menos en oración? No, todos los hermanos les hacen cruz, eres enemigo de la patria, vete lejos que no te quiero ni saludar. Y eso no es parte de ser paz. Y el Señor quiere que nosotros seamos pacificadores, que no seamos pleitistas, confrontativos a maldad, sino a la verdad para una unidad, una reconciliación y sanidad de nuestro corazón primeramente y de las relaciones. Y finalmente, Dios bendice, hace feliz a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y esos aquellos son que con honor y con honra reconocen su cristianismo. No son agentes secretos 007, son cristianos en su familia, super católica o cualquier religión y no se avergüenzan del Señor. Al principio yo perdí amistades, perdí también un poquito de distancia de mi hermana, de mi mamá, pero luego ellos vinieron al camino del Señor. Y el que me tuvo que dejar como amiga, pues ni modo, se perdió. Yo aquí estoy. Entonces, esas son la primera parte de lo que es las bendiciones, el hacer feliz. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que nosotros somos quebrantados? ¿Será que nosotros podremos ser tan suficientemente sinceros de reconocer que hay cosas que no dependemos de Dios, a veces en lo económico, a veces aún en el carácter? ¿Ya te creerás demasiado alto? Mira lo que dice, y si es muy largo, ya se me va a acabar el tiempo. Creo que me va a tocar hacer 2 clases de esto, porque más adelante en el versículo 14 es donde el Señor empieza a hablarnos de las leyes o enseñanzas para una vida relacional. La primera parte fue la vida íntima, la vida personal. Ahora la segunda parte, en el capítulo 5, versículos del 14 hasta el 28, vamos a mirar lo que es la vida relacional, lo que tiene que ver con los demás. En estas enseñanzas, el Señor Jesucristo nos dice
que nosotros somos personas de influencia, somos la sal y la luz de la tierra. ¿Será que tu ejemplo, tu testimonio muestra la bondad del Señor? ¿Será que estás siendo obediente en guardarte de hacer lo que para el pequeño en la fe le incomoda? ¿Será que tu sal está insípida o eres sal bien saladita para poner sabroso el mundo? En Romanos dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Y esto está respaldado con lo que el Señor Jesucristo nos dice. Tienes que ser una persona de impacto. Por naturaleza, los humanos somos influencia. Todos tenemos influencia. Eso es liderazgo. Pero hay muchos que no dan ningún tipo de influencia o dan influencia y liderazgo para mal. ¿Será que dentro de las enseñanzas de Jesús que tenemos que cumplir para ser verdaderamente libre, nos falta el dejar la puerta abierta de nuestro corazón y nuestra vida para que conozcan nuestras quebrantos, nuestras susceptibilidades, pero también las victorias que el Señor Jesucristo y el Dios Padre y Espíritu Santo ha hecho en nosotros? Es importante que aprendamos a relacionarnos. Aún el Señor nos invita a que demos servicio, atención de comida y hospedaje a personas. Eso es parte de la palabra. Y aquí el Señor nos lo está diciendo. Ustedes son la sal, la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Y esto no es lo que el Señor dice, que tu mano izquierda no sepa lo de la derecha. Aquí estamos, ahí está hablando de las donaciones. Ahora estamos hablando específicamente de tus cambios. Deja que vean la gritona que eras a la mujer apacible que eres hoy. Deja que vean a aquel que no podía estar quieto con sus ojos y andaba de brinco en brinco, de mujer en mujer, a un hombre fiel, a un hombre sólido en su relación matrimonial, o en paz, calmado, esperando a su cónyuge. Deja que vean que ya no eres un mentiroso, pero para que ellos puedan verlo, tienes que ser claro o visto de que antes eras mentiroso y ahora eres una persona que habla verdad. Yo te invito que tú, en toda la conciencia de lo que Dios te está diciendo hasta ahora, sigas reflexionando. Mi invitación siempre va a ser a reflexionar, siempre va a ser a que te conozcas, a que dejes que el Espíritu Santo te muestre lo profundo de tus acciones, las raíces del por qué actúas así. Siempre te voy a decir, no te vayas al fruto, busca la raíz, porque en la raíz va a estar el área donde Dios te quiere sanar, te quiere libertar y quiere mostrar su gloria, para que tú seas luz en medio de mucha oscuridad que hay en este mundo. De eso se trata ser cristianos, testificar quién es Jesucristo y su poder. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo estudio y no te lo pierdas. Léete Mateo 5, 6 y 7. Bye, bye.